Bienvenidos a este nuevo viaje literario. En esta ocasión, les presentamos una obra apasionada, poética y profundamente emotiva, La muerte de las catedrales, escrita en 1904 por el intelectual francés Marcel Pégouille. En sus páginas, el autor defiende con vehemencia la permanencia de las catedrales como símbolos sagrados de la fe, el arte y la historia de Francia, frente a los vientos de secularización que soplaban con fuerza a inicios del siglo XX. Más allá de una simple defensa de la religión, este texto es un canto a la belleza, a la memoria colectiva y al alma de un pueblo que se reconoce en la piedra y en la luz de sus catedrales. Hoy, más de un siglo después, su voz sigue resonando como una llamada a no olvidar aquello que nos trasciende. Dividiremos la narración en 14 capítulos, respetando la fluidez de su estilo, para que puedan saborearla en profundidad. Prepárense para entrar en un universo donde las catedrales no son solo edificios, sino seres vivientes que laten al ritmo de la historia. Capítulo 1. El comienzo del lamento. Las catedrales de Francia, eternas centinelas de piedra, se alzan todavía bajo el cielo, majestuosas, iluminadas por siglos de historia, por la fe de generaciones enteras. Y, sin embargo, en lo más profundo de su silencio, se percibe una angustia nueva, una inquietud que antes no conocían. Ellas, que han resistido guerras, incendios y saqueos, sienten ahora sobre sus muros la amenaza más fría, la más invisible, la del abandono, la del olvido institucional, la muerte lenta provocada por los hombres que, creyéndose sabios, buscan vaciar de sentido lo que no comprenden. Hoy, ya no tiemblan por la furia de ejércitos enemigos, sino por la pluma de burócratas que, desde cómodos salones de gobierno, redactan leyes que despojan a las catedrales de su alma. Una nueva revolución se gesta en los despachos, y esta vez, sus víctimas no son los poderosos, sino las piedras mismas, las torres y los vitrales, el canto antiguo de la fe, el misterio que ha dado sentido a la vida de tantos hombres y mujeres a lo largo de los siglos. Los templos ya no son sagrados. Se los quiere convertir en propiedad del Estado, en simples monumentos históricos, en objetos que se conservan no por su vida, sino por su muerte. Lo que se conserva en los museos no está vivo. Está muerto. Y eso es lo que se intenta hacer con las catedrales, disecarlas, conservarlas, pero ya sin alma, ya sin fe, ya sin misterio. Oh, catedrales de Francia. ¿Quién os ha traicionado? ¿Quién, sino los mismos que debían protegeros, custodiaros, honraros como el corazón palpitante de la nación? Porque Francia no nació en los parlamentos ni en los comités revolucionarios. Nació en la fe, en la oración, en la piedra trabajada por manos anónimas que, sin pedir nada a cambio, edificaron la gloria de Dios en la tierra. Y ahora se habla de progreso, de libertad, de laicismo. Palabras huecas, vacías, cuando se usan para justificar la profanación de lo sagrado. ¿Qué libertad es esa que destruye la memoria? ¿Qué progreso es aquel que arrasa con los símbolos del alma? Se dice que la Iglesia debe ceder, que debe renunciar a sus bienes, como si se tratara de propiedades privadas, cuando en verdad las catedrales no pertenecen ni a obispos ni a gobiernos, pertenecen al pueblo, a los siglos, al corazón profundo de Francia. No se puede matar a las catedrales sin matar una parte esencial de lo que somos. No se puede vaciarlas sin vaciar también nuestras almas. Porque al entrar en una catedral, incluso el más incrédulo siente la presencia de lo eterno. Siente el peso y la gracia de lo que lo trasciende. ¿Cómo atreverse, entonces, a reducirlas a frías piezas de museo, a monumentos gestionados por funcionarios que nada saben de lo sagrado? La muerte de las catedrales no es solo el fin de los templos, sino el principio de una barbarie nueva, la del hombre que se cree suficiente, que no necesita del arte, de la fe, ni de la historia. Es el lamento de un mundo que, al rechazar lo divino, cae en la más profunda desolación. Yo os hablo, ciudadanos de Francia, hijos de esta tierra que supo levantar torres hacia el cielo. ¿Dejaremos morir nuestras catedrales? ¿Permitiremos que las manos frías de la ley arrebaten lo que la fe construyó con amor? Aún estamos a tiempo. Aún podemos escuchar el llamado de la piedra, el lamento de los vitrales, el eco de siglos que no quieren desaparecer. Las catedrales viven mientras haya quien las ame. Mientras alguien cruce sus umbrales no como turista, sino como hijo que regresa al hogar. Que no nos pesen las ruinas mañana, si hoy no somos capaces de defenderlas. Capítulo 2. El alma de las catedrales. Una catedral no es solo un edificio, no es simplemente un conjunto de piedras colocadas unas sobre otras con ingenio arquitectónico.
No es una obra de arte detenida en el tiempo ni un objeto que se pueda medir en metros, en oro o en años. Una catedral es un ser viviente, es un alma que respira, que canta, que se eleva con un impulso que desafía al cielo. Quien entra en una catedral, aunque sea por primera vez, aunque no sepa nada de religión, ni de historia, ni de arte, lo siente al instante. Allí hay algo más. Una presencia, un silencio denso, casi sagrado, que nos envuelve y nos recuerda que somos pequeños, pero también capaces de lo inmenso. Porque solo el alma puede crear aquello que aspira a lo eterno, aquello que no envejece ni desaparece con las modas o con los siglos. Las catedrales son el alma de Francia. Son el reflejo de su historia, de sus penas y sus glorias, de su fe y de su lucha. En sus muros están inscritos los nombres anónimos de generaciones que, sin reclamar estatuas ni monumentos para sí mismos, consagraron su vida a edificar algo que lo sobreviviera. Ellos no buscaban la fama, sino la gloria de Dios. Y por eso, sus obras son eternas. Cada piedra, cada vitral, cada arco, está cargado de sentido. Las catedrales no fueron construidas para agradar al ojo humano, sino para elevarlo, para recordarnos que hay algo más allá de nosotros mismos. En cada detalle, en cada figura tallada, vibra la vida de un pueblo que supo soñar, que supo orar, que supo amar lo sagrado. Y ahora, cuando esas piedras se ven amenazadas, cuando se quiere arrancarles el alma para dejarlas vacías, reducidas a ruinas decorativas, debemos recordar que son en verdad. Porque una catedral sin fe es como un cuerpo sin espíritu. Podrá mantenerse en pie, sí, pero no vivirá. Será un cascarón hueco, un eco muerto de lo que fue. No basta con conservar las catedrales como reliquias. No basta con limpiarlas, restaurarlas, fotografiarlas. Hay que vivirlas, hay que sentirlas, hay que dejarlas hablar. Ellas no son objetos, son testigos. Son madres que han visto pasar los siglos, que han acogido en su seno el dolor y la esperanza de un pueblo. Ellas han sido consuelo en la guerra, refugio en la peste, lugar de encuentro en la paz. Han dado cobijo a santos y a pecadores, a reyes y mendigos, a creyentes y a curiosos. Y lo seguirán haciendo, si se les permite vivir. El alma de las catedrales no puede encerrarse en vitrinas ni en decretos. No puede someterse al frío cálculo de la política ni al orgullo de los que se creen superiores a la historia. Ella late en cada campanada, en cada rayo de luz que atraviesa los vitrales al amanecer, en cada paso silencioso de quien entra buscando algo, sin saber exactamente qué. En un mundo que corre, que se agita, que olvida, las catedrales permanecen. Son islas de eternidad, faros que iluminan la noche del alma. Pero si se las abandona, si se las niega, si se las convierte en objetos inertes, su alma se apagará. Y con ella, una parte de nosotros también morirá. Francia sin sus catedrales no será Francia. Y no hablo solo de piedras, hablo de alma. Porque ellas son su corazón, su rostro, su memoria. Ellas son la patria en su forma más pura, más alta, más profunda. Por eso no podemos permitir su muerte. No podemos aceptar que se las reduzca a cosas. Su alma es también la nuestra. Su destino, el nuestro. Capítulo 3. Francia, hija de la Iglesia. Francia. ¿Quién puede hablar de ella sin sentir en el alma una mezcla de orgullo y melancolía? Tierra de batallas y de poetas, de mártires y de héroes, de campesinos que aman la tierra y de santos que miran al cielo. Francia no es solo un país, es una historia encarnada, una tradición viva, un alma que ha vibrado durante siglos al ritmo de una fe que la moldeó, la guió, la hizo grande. Francia es hija de la Iglesia. Lo ha sido desde el principio. Antes que nación, fue comunidad de creyentes, de peregrinos que se unían bajo el signo de la cruz. Sus reyes fueron coronados en Reims, bajo el amparo de la fe. Sus guerras, sus pactos, su derecho, su arte, nacieron al calor de los monasterios, de las catedrales, de los concilios. Y aunque haya conocido momentos de sombra, aunque haya caído en el error, siempre halló en la fe su brújula, su norte, su fuente. Negar esta verdad es negar a Francia misma. Pretender arrancarla de sus raíces es condenarla a la muerte espiritual. Porque ningún árbol sobrevive si se le cortan las raíces. Y las raíces de Francia están en la Iglesia, en la liturgia, en el latín sagrado, en el canto gregoriano, en la fe que edificó con humildad y valentía cada piedra de sus templos. Pero hoy, muchos quieren olvidar. Se enorgullecen de una república que no comprenden,
de una libertad que confunden con el abandono, de una laicidad que se convierte en odio. No saben que esa república, esa libertad, esa misma dignidad que proclaman, nacieron también de la fe. Porque fue el Evangelio el que enseñó la dignidad del hombre, fue la Iglesia la que forjó la cultura, fue la catedral la que educó al pueblo con su arte, con su música, con su silencio. Francia nació en el seno de la Iglesia. Y como toda hija, creció, se emancipó, a veces se rebeló. Pero incluso en su rebeldía, no dejó de ser hija. Incluso en la Revolución, llevaba en el alma los ecos de los salmos, la impronta de siglos de fe. ¿Acaso no ardía Notre Dame durante la Revolución como un corazón que no se rinde? ¿Acaso no siguieron los hombres construyendo, aun en la miseria, las pequeñas iglesias rurales, donde la vida seguía latiendo? Hoy, esa hija parece olvidar a su madre. La niega, la desprecia, la acusa de todos los males, sin ver que todo lo bueno que tiene viene también de ella. Y ahora quiere apoderarse de sus bienes, de sus templos, de sus catedrales, como si fueran botines, trofeos que se exhiben sin comprender su sentido. Pero las catedrales no son de la República, ni del clero, ni de los ricos, ni de los pobres. Son de Francia. Y Francia las recibió de la Iglesia. Por eso, profanarlas, despojarlas, vaciarlas, es romper el vínculo más sagrado, es destruir la memoria, es matar a la madre para que la hija se sienta libre, pero quedando huérfana para siempre. Francia necesita recordar. Necesita reconciliarse con su alma, con su origen, con su fe. No para encerrarse en el pasado, sino para caminar hacia el futuro con dignidad, con plenitud, con sentido. Una nación sin alma, sin raíces, sin historia, no es libre, es débil, es frágil, es esclava de la moda, del capricho, del olvido. Que Francia escuche la voz de sus catedrales, que escuche el eco de los siglos que la llaman a despertar. Que no reniegue de lo que la hizo grande. Que no entregue su herencia a quienes solo saben destruir. Francia es hija de la Iglesia. Y solo en ese vínculo, eterno y sagrado, puede hallar la fuerza para renacer, para vivir, para ser lo que está llamada a ser, luz del mundo, tierra de santos, patria de la belleza, del coraje y de la fe. Capítulo 4. Laicismo y saqueo. ¿Qué palabra es esa que se repite hoy en los discursos como una fórmula mágica, como un escudo tras el cual se oculta la destrucción? Chismo. No la verdadera laicidad, no la sana independencia entre lo temporal y lo eterno, no el respeto mutuo entre Iglesia y Estado. No. Hoy se habla de laicismo con los labios apretados, con el ceño fruncido, con la mirada seca de quien no quiere comprender, sino imponer. El laicismo moderno no busca coexistir con la fe, busca aniquilarla. No busca libertad de culto, sino la muerte del culto. No busca separar lo civil de lo religioso, sino vaciar lo religioso, reducirlo a una costumbre vieja, a un hábito sin fuerza, a un adorno que se tolera, pero que ya no se respeta. Y lo hace con pretextos que parecen nobles, con palabras como igualdad, progreso, razón. Pero bajo esos velos, lo que hay es saqueo. Saqueo del alma, saqueo de la memoria, saqueo de los templos. Porque, ¿qué es sino un saqueo disfrazado esa ley que arrebata a la Iglesia sus catedrales, sus iglesias, sus monasterios, en nombre del pueblo? ¿Qué pueblo? ¿Quién lo consultó? ¿Quién le preguntó si quería que sus templos fueran despojados, entregados a un Estado que no sabe rezar, que no sabe amar, que no sabe cuidar lo sagrado? Los mismos que denuncian la opresión se convierten en opresores. Los que predican la tolerancia, ya no toleran la cruz, ni el incienso, ni el canto sagrado. Quieren borrar todo rastro de fe de los espacios públicos. Quieren que el alma de la nación se esconda, se avergüence, se calle. Y cuando se alza alguna voz que defiende la herencia religiosa de Francia, la acusan de reaccionaria, de retrógrada, como si la fe fuera un crimen, como si el amor a lo eterno fuera una amenaza. Pero no se puede profanar lo sagrado sin consecuencias. No se puede arrancar las catedrales del corazón de la Iglesia sin que ese corazón sangre. Y no se puede saquear a la Iglesia sin saquear al pueblo, porque esas piedras, esos vitrales, esas torres, fueron levantadas por manos del pueblo, no por manos del Estado. No son propiedad de los burócratas, son herencia de todos, herencia viva, no museo muerto. El laicismo, tal como se practica hoy, es la nueva Inquisición. Ya no quema cuerpos, pero quema símbolos. Ya no persigue a las personas, pero persigue la fe. La acorrala, la reduce, la niega. Lo impide vivir plenamente.
Y lo hace en nombre de una libertad que no es más que una caricatura. Porque ¿qué libertad es la que prohíbe a un pueblo vivir su fe como lo ha hecho durante siglos? Es un laicismo que se disfraza de justicia para cometer injusticias. Que se envuelve en la bandera de la República para ocultar su odio hacia todo lo que no puede controlar. Y las catedrales, esas grandes testigos de la historia, son las primeras víctimas de esta fiebre de saqueo. Las quieren desnudas, vacías, sin liturgia, sin alma, convertidas en monumentos que se visitan, pero que ya no se viven. Oh, pueblo de Francia. No permitas que en tu nombre se cometa este saqueo. No permitas que las manos del Estado se apropien de lo que pertenece a tu alma. No te dejes engañar por las palabras suaves de los que dicen proteger el patrimonio, cuando en realidad están destruyendo lo más precioso que tienes: tu fe, tu historia, tu identidad. El verdadero progreso no consiste en matar la fe, sino en purificarla, en vivirla con libertad. Y la verdadera laicidad no es saqueo, es respeto. Respeto por lo que no se puede poseer, por lo que no se puede comprar, por lo que pertenece al misterio. Si dejamos que el laicismo saqueador triunfe, habremos vendido nuestra herencia por nada. Y las catedrales, esas madres silenciosas, llorarán. No porque las piedras sufran, sino porque sabrán que sus hijos las han traicionado. Capítulo 5. El silencio de las piedras. Escucha. ¿No oyes nada? Exactamente. Es el silencio. Pero no un silencio vacío, no un silencio muerto. Es el silencio profundo, denso, palpitante, que solo las piedras de una catedral saben guardar. Ese silencio que no es ausencia de sonido, sino presencia de lo sagrado. Las piedras no hablan como los hombres, pero saben decir mucho más. Han visto todo. Han sentido todo. En sus muros está inscrita la historia de un pueblo. En sus fisuras, en su desgaste, en su color, está la huella de cada lágrima derramada, de cada oración murmurada, de cada canto que se elevó hacia lo alto. Una catedral es un libro abierto, pero escrito en piedra. Un libro que se lee con el alma, no con los ojos. Cada columna, cada arco, cada nervadura, cada gárgola, lleva la impronta de quienes la soñaron, de quienes las esculpieron, de quienes las amaron. Las piedras recuerdan. Las piedras custodian. Y en ese silencio que envuelve sus naves, en ese recogimiento casi sobrehumano que se siente al entrar, está la voz de Dios. No una voz que grita, que impone. No. Es una voz suave, casi imperceptible, que se deja oír solo por quien se atreve a callar. Porque hay que callar para escuchar el alma de las catedrales. Hay que silenciar el bullicio del mundo, el ruido del ego, el tumulto de la prisa. Solo así las piedras nos hablan. ¿Y qué dicen? Hablan de eternidad. Hablan de humildad. Hablan de belleza. Hablan de fe. Nos recuerdan que no todo puede medirse ni pesarse ni contarse. Que hay cosas que solo existen si se creen. Que la vida no se agota en lo visible, que hay un misterio que nos envuelve, y que las catedrales han sabido encarnar. El silencio de las piedras no es indiferente. Es un silencio atento, que escucha, que acompaña. Es el mismo que acogió al niño que vino a rezar, al soldado que buscó refugio, al anciano que encendió una vela temblorosa. Es el mismo que envolvió a generaciones enteras en sus bodas, en sus duelos, en sus esperanzas. Y ahora, ese silencio corre peligro. Porque cuando se despoja a una catedral de su alma, el silencio se convierte en vacío. Ya no acoge, ya no protege, ya no consuela. Se vuelve frío. Hostil lleno. Las piedras no pueden vivir sin fe. Se convierten en objetos, en ruinas bellas, pero mudas. Y entonces, todo se apaga. No dejemos que eso ocurra. No permitamos que las catedrales sean reducidas a espectáculos, a escenarios donde todo vale, donde la profanación se disfraza de arte, donde el ruido reemplaza al silencio. Las piedras suplican. Sí, suplican en su modo callado. Nos miran desde siglos de historia y nos preguntan, ¿dónde están los hijos que cuidarán de nosotras? ¿Quién defenderá el silencio que os habla de Dios? Que nuestro corazón no sea sordo. Que sepamos escuchar el clamor silencioso de las catedrales, que late en cada piedra, en cada sombra, en cada rayo de luz que atraviesa sus vitrales al amanecer. Porque el silencio de las piedras es el último refugio del alma. Y si lo perdemos, no quedará nada. Capítulo 6. El Estado y la fe. El Estado, la gran maquinaria que organiza,
legisla, ordina, controla. La razón echa poder. La estructura que se alza para velar por el bien común, para proteger al ciudadano, para garantizar derechos. Eso, al menos, en teoría. Porque en la práctica, el Estado muchas veces olvida que no es Dios. El Estado es necesario, sí. Pero no puede invadirlo todo. No puede entrar en el alma. No puede decidir lo que se cree, lo que se reza, lo que se ama en lo más hondo. No puede tocar lo sagrado, porque no le pertenece. La fe no se legisla. No se administra. No se regula. Es libre, como el viento, como la luz, como el alma misma. Cuando el Estado quiere dominar la fe, se convierte en tirano. Cuando quiere ponerle precio a lo eterno, se degrada. Cuando se apropia de las iglesias, de las catedrales, de los templos del pueblo, no se está apropiando de piedras. Está profanando la memoria, está hiriendo el alma de una nación. ¿Quién dio al Estado el poder de decir dónde termina la fe? ¿Quién lo autorizó a apropiarse de los lugares donde el hombre se encuentra con Dios? ¿Con qué derecho transforma las iglesias en propiedad pública, cuando fueron construidas con la fe y el sudor de generaciones enteras que jamás pidieron permiso para soñar el cielo en la tierra? El Estado, cuando se enfrenta a la fe, olvida su límite. Se convierte en un ídolo. En un falso Dios que exige obediencia ciega, que reclama sumisión, que no tolera otra autoridad que la suya. Pero el alma del hombre no le pertenece. El alma de Francia, menos aún. La fe no se rinde ante la ley. La fe no se entrega a los despachos, a los decretos, a las firmas. Vive más allá de los papeles, más allá de los censos, más allá de los presupuestos. Y la Iglesia, humilde pero firme, lo recuerda con su sola existencia. No pide privilegios. No quiere el poder. Quiere libertad. Quiere que le permitan seguir siendo madre, consuelo, guía, luz en la noche. Pero el Estado, en su afán de controlarlo todo, la persigue. La reduce. La empobrece. La expulsa de las escuelas, de los hospitales, de los corazones. Y mientras tanto, se adueña de sus templos. Los registra, los cataloga, los convierte en propiedad de la República. Los abre a todos, pero los vacía de sentido. Les pone normas, les impone horarios, les restringe la vida. Las catedrales, entonces, se convierten en rehenes. En trofeos. En bottines de guerra. Pero la fe no muere por decreto. Puede ser herida, humillada, perseguida. Pero sigue viva. Late en el corazón de los sencillos, en la oración de los ancianos, en el canto de los monjes, en el alma de los niños. Y sigue resistiendo, como ha resistido siglos de persecuciones, de saqueos, de incendios. El Estado debería temer esa fe que no se deja poseer. Porque es más fuerte que todas las leyes. Más antigua que todas las constituciones. Más alta que todas las torres. La Iglesia no busca el conflicto. Pero tampoco se rinde. Y mientras el Estado avanza, la fe se recoge, se purifica, se fortalece. Porque sabe que las batallas del alma no se ganan con armas, ni con dinero, ni con poder. Se ganan con fidelidad, con paciencia, con amor. Y al final, será la fe la que permanezca. Cuando las estructuras se derrumben, cuando los imperios caigan, cuando el ruido se apague, la fe seguirá de pie, como las catedrales, como las piedras, como el corazón de Francia que aún no ha olvidado a Dios. Capítulo 7. La muerte de las catedrales. ¿Qué es lo que muere realmente cuando una catedral es despojada de su función sagrada? ¿Es la piedra, el mármol, la piedra tallada con tanto amor y esmero? No, eso es solo lo visible. Lo que muere, lo que realmente perece, es algo mucho más profundo, mucho más esencial. Es el alma de la comunidad, es el vínculo invisible que une a los hombres con lo divino, es el eco de las oraciones que, al morir las catedrales, ya no resuenan en ninguna parte. Cada catedral tiene una historia. Cada una fue erigida no solo con la mano del hombre, sino también con el esfuerzo del alma humana. Porque construir una catedral no es simplemente levantar muros, sino construir un símbolo de fe, un refugio para lo espiritual, un altar de esperanza. Cuando se derrumba una catedral, no solo se derrumba la estructura física. Lo que cae es la creencia en lo eterno, la fe en lo que no se puede tocar, la confianza en que algo superior y sagrado guiará a la humanidad a través de la oscuridad. Y ahora, cuando las catedrales caen no por el paso del tiempo, sino por la mano del hombre, el dolor es mayor.
Porque este no es un desgaste natural, no es una decadencia propia de la edad, es una muerte violenta, una muerte impuesta por aquellos que se niegan a comprender lo que realmente representan. Las catedrales ya no son vistas como algo vivo, como algo que respira, que palpita con la fe de generaciones. Ahora son monumentos, edificios antiguos que se mantienen por la nostalgia, pero no por el alma que una vez los habitó. Cuando el Estado, en su afán de despojar a las catedrales de su función religiosa, las convierte en museos o en atracciones turísticas, lo que está haciendo no es solo reducirlas a una reliquia de piedra, sino arrancarles la vitalidad que las hizo relevantes durante siglos. Porque las catedrales no fueron hechas para ser observadas desde la distancia, no fueron diseñadas para ser vistas como espectáculos visuales. Fueron pensadas para ser templos, lugares de oración, de comunidad, de encuentro con lo divino. Y sin esa función, ya no son lo mismo. El vacío que dejan las catedrales al ser despojadas de su sacralidad es una herida abierta en la historia, un agujero en el alma colectiva. Los hombres que las erigieron, que las construyeron con sudor y fe, deben estar mirando ahora, en el silencio de la historia, preguntándose cómo fue posible que su obra, que su sacrificio, fuera reducido a una mera atracción turística. El eco de su plegaria ha sido silenciado por el bullicio de las multitudes, el brillo de sus vitrales opacado por las luces artificiales. La muerte de las catedrales no es un proceso que ocurra de la noche a la mañana. Es una muerte lenta, dolorosa, silenciosa. Comienza cuando se les quita su función religiosa, cuando la oración deja de ser su principal ocupante. Continúa cuando el altar se convierte en un escaparate de arte, cuando el órgano que una vez cantó himno se convierte en una pieza de museo, cuando el incienso ya no se quema, cuando la luz no se filtra a través de los vitrales, sino que se apaga con la llegada de la indiferencia. Y esa indiferencia es quizás el enemigo más grande de las catedrales. No es el odio, no es la violencia, no es la destrucción directa. No. Es la indiferencia, esa lenta erosión que va borrando las huellas de lo que alguna vez fue sagrado. Es el olvido progresivo, la desvalorización de lo eterno frente a la urgencia de lo inmediato, lo material, lo pragmático. El problema, como advierte Peggy, es que la desaparición de las catedrales no solo es una pérdida para la Iglesia, ni siquiera solo para los creyentes. Es una pérdida para todos. Porque, cuando la fe deja de tener un espacio sagrado en la sociedad, algo crucial en la humanidad se desvanece. Se pierde la capacidad de trascender lo cotidiano, de mirar más allá de los intereses inmediatos. Se pierde la capacidad de ver que hay algo en la vida que no está determinado por el mercado, por la política, por la ciencia. Hay algo que está más allá, que escapa a nuestro control, pero que nos da sentido, la fe. Las catedrales son el símbolo de ese sentido. Son la manifestación física de lo que los hombres han intentado transmitir durante siglos. La idea de que la vida no se agota en lo que vemos, en lo que tocamos, en lo que podemos medir. Las catedrales nos hablan de la dimensión espiritual de la existencia, nos recuerdan que hay algo más allá de la inmediatez. Y cuando desaparecen, cuando son reducidas a ruinas, a museos, a espacios vacíos, la humanidad pierde una brújula fundamental. Y el hombre, aunque no lo sepa, se ve desorientado. El dolor no está en el colapso físico, sino en lo que simboliza, la desconexión de lo sagrado. La muerte de las catedrales no es solo un acontecimiento histórico, es una señal de los tiempos. Es el reflejo de una sociedad que ha olvidado la importancia de la espiritualidad, que ha preferido sustituir el misterio por lo palpable, la oración por la distracción. Y en esa sustitución, algo irreemplazable se ha perdido. Capítulo 8. El legado de las catedrales. Aunque las catedrales se encuentren despojadas de su función original, aunque sus naves se hayan convertido en pasillos de turistas que caminan sin rumbo fijo, el legado que dejaron detrás no puede ser borrado. Porque el legado de las catedrales no reside únicamente en su arquitectura, ni en los vitrales que alguna vez deslumbraron con sus colores, ni en los altares que albergaron los momentos más sagrados de la vida humana. El verdadero legado de las catedrales es algo mucho más profundo, algo que persiste incluso en la oscuridad de la indiferencia contemporánea. La grandeza de las catedrales no reside en su capacidad para resistir el paso del tiempo, sino en la forma en que se erigieron. Fueron construidas por generaciones enteras que no las vieron terminadas, por hombres y mujeres que sacrificaron su tiempo, su esfuerzo, y su vida misma para dar forma a un sueño colectivo que trascendiera su existencia. Cada piedra colocada, cada escultura tallada, cada vitral insertado en las paredes de esos templos, era un acto de fe.
Era un testimonio tangible de una creencia profunda, que lo humano puede alcanzar lo divino, que lo efímero puede tocar lo eterno. Este acto de fe, este sacrificio y dedicación, es lo que les da a las catedrales su verdadera grandeza. Y no importa cuánto tiempo pase, cuánto se olvide la función religiosa, cuánto se despojen de su sacralidad. El legado de las catedrales persiste en la memoria colectiva de los pueblos, en la historia de los que creyeron, en los que vivieron sus momentos más importantes bajo sus bóvedas. Y aunque la sociedad de hoy no entienda el significado profundo que una catedral tenía para los hombres de antaño, su influencia sigue siendo un faro, aunque tenue, en la vida de aquellos que buscan algo más allá de lo material. Las catedrales no son solo lugares de oración, de rezo. Son lugares donde la historia se hizo. En ellas se firmaron pactos, se tomaron decisiones que cambiaron el curso de las naciones. Fueron el corazón de la vida social y política de siglos pasados. En sus pasillos caminaban los grandes pensadores, los reyes, los filósofos. En sus naves se tejían las historias de una cultura, de una civilización que había decidido que su relación con lo divino no podía estar separada de su relación con la comunidad, con el mundo que lo rodeaba. Aunque las catedrales hayan perdido su papel activo en la vida religiosa de muchos, su legado sigue resonando en las conciencias de aquellos que aún buscan, aunque sea de forma inconsciente, ese espacio en el que lo humano se encuentra con lo divino. Esa conexión que, aunque a veces se disuelva en el ruido de la modernidad, sigue estando presente en el fondo del corazón humano. Y es allí, en ese fondo, donde el eco de las catedrales nunca se apaga. En las obras de arte, en la literatura, en la música, el alma de las catedrales vive. Los grandes compositores de la historia han encontrado inspiración en su arquitectura, en la solemnidad de sus muros, en la luz que se filtra a través de los vitrales. La misma luz que alguna vez iluminó las ceremonias religiosas ahora ilumina la creación artística. Porque las catedrales no solo fueron lugares de oración, fueron también espacios que dieron vida a la creatividad humana, a la inspiración artística. El arte que nació dentro de ellas, en su sombra y en su luz, sigue vigente hoy. Además, el legado de las catedrales es un legado de resistencia. Porque, aunque han sido testigos de la devastación, del olvido, de los saqueos, las catedrales siguen siendo las guardianas de algo que ni el paso del tiempo ni los cambios sociales pueden destruir por completo: el alma humana. Su resistencia no es física, no se mide en la solidez de sus paredes, sino en la perennidad de su significado. Las catedrales siguen siendo refugios de lo trascendente, incluso cuando el mundo moderno las ha dejado atrás. En la vida de los pueblos, el legado de las catedrales sigue presente en la memoria colectiva, aunque muchas veces se ignoren sus raíces. Los valores que representan, la unidad, la fe, la comunidad, siguen siendo necesarios en una sociedad que, aunque cambie, sigue necesitando de estos principios. A pesar de que el ser humano parece haberse alejado de lo espiritual, hay una parte profunda en el que aún se conmueve al entrar en el silencio de una catedral. Aunque ya no se rece en sus naves, aunque ya no se celebre la misa, algo en su interior sigue tocando al corazón. Así, el legado de las catedrales sigue vivo, no porque sigan siendo lugares de culto, sino porque lo que representaron es más grande que cualquier función temporal. Las catedrales no son solo edificios. Son símbolos de la búsqueda humana de lo divino, son monumentos a la fe, a la dedicación, a la trascendencia. Y mientras exista un alma dispuesta a buscar algo más allá de lo visible, su legado perdurará. Capítulo 9: La fe y la razón. Uno de los grandes dilemas que atraviesa la humanidad desde tiempos remotos es el enfrentamiento entre la fe y la razón. Dos fuerzas aparentemente opuestas, dos caminos que parecen llevar a destinos distintos. La razón, que busca entender el mundo a través de la lógica, el conocimiento y la ciencia, y la fe, que se deja guiar por lo invisible, lo divino, lo que no puede ser comprendido ni medido por los métodos de la razón. Sin embargo, en el corazón de la reflexión de Marcel Pégouille, se encuentra una verdad que muchos intentan ignorar. La fe y la razón no son antagónicas, sino que pueden, y deben, coexistir en la vida del hombre. Pégouille nos invita a reconsiderar la relación entre estas dos dimensiones de la experiencia humana, mostrándonos que, lejos de ser enemigos, la fe y la razón tienen una danza profunda, en la que una no puede existir sin la otra. La razón, que puede iluminar muchos de los rincones oscuros del mundo, es incompleta sin la fe, que da sentido a lo que no se puede ver. La fe, por su parte, no se alimenta de la superstición ni del oscurantismo, sino de una razón profunda, una razón que no se limita a lo inmediato, a lo cuantificable,
sino que abraza lo trascendental, lo eterno. Es en las catedrales, ese símbolo de la fe de siglos pasados, donde esta interacción entre la razón y la fe se ve de forma más clara. Cada piedra que forma las imponentes estructuras, cada escultura que adorna sus muros, cada vitral que transforma la luz en color, fue resultado de un acto de fe, pero también de una razón extraordinaria. Los arquitectos, los artistas, los obreros que trabajaron en la creación de las catedrales no se dejaron guiar solo por su devoción, sino que aplicaron conocimientos técnicos, matemáticos, artísticos, que permitieron que esos templos se erigieran con tal majestuosidad. La fe sin razón no habría producido las catedrales, la razón sin fe, tampoco. Al separar la fe de la razón, como muchos en la modernidad intentan hacer, nos estamos perdiendo una parte fundamental de nuestra humanidad. La razón por sí sola puede explicarlo todo, puede desmenuzar el mundo en pedazos, puede hacer que cada fenómeno sea entendido, cada materia medida, cada problema resuelto. Pero, por más que lo intente, la razón no puede dar respuesta a las preguntas esenciales de la vida. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? ¿Qué hay más allá de la muerte? Estas preguntas, que tocan lo más profundo del ser humano, no pueden ser respondidas por la razón sola. Por otro lado, la fe sola no puede vivir sin el respaldo de una razón que le dé forma y dirección. La fe, cuando se desvincula de la razón, puede caer en la superstición, en el dogmatismo, en una ceguera que lleva a la gente a creer sin cuestionar, sin reflexión. La fe debe nutrirse de la razón, de una comprensión profunda de lo que se cree, para que sea genuina, para que no se convierta en una mera repetición vacía de rituales. Es en el equilibrio entre la fe y la razón donde se encuentra la verdadera sabiduría humana. La fe, que no teme cuestionarse a sí misma, que no se aferra al fanatismo, y la razón, que no se convierte en un mecanismo frío y distante, sino que abre sus puertas a lo que no puede ver. El hombre que encuentra este equilibrio es el hombre que vive en plenitud, que no se limita a la superficie de la vida, sino que se aventura en los misterios que la razón no puede desvelar por completo. Las catedrales, en su esencia, son la representación perfecta de este matrimonio entre la fe y la razón. Son el testimonio de cómo la fe, guiada por la razón, puede alcanzar alturas que ninguna de las dos por separado podría haber logrado. Son monumentos a la capacidad humana para soñar con lo divino, y a la habilidad humana para dar forma concreta a esos sueños, para construir, con las herramientas de la razón, lo que la fe inspira. Hoy, en un mundo que parece haber separado lo sagrado de lo científico, que parece haber hecho de la razón su único Dios, es más necesario que nunca recordar que la verdadera grandeza del ser humano no se encuentra en la capacidad de entender todo lo que existe, sino en la capacidad de comprender que hay cosas que van más allá de nuestra comprensión. Y es precisamente en ese espacio, en el misterio, donde la fe y la razón se encuentran, se abrazan, y nos llevan a lo más alto de lo humano. El desafío de nuestro tiempo, quizás, es el de recuperar esa unión que tanto se ha perdido. De reconocer que la ciencia y la religión no son enemigos, sino dos caras de una misma moneda. De entender que el progreso no solo se mide en términos materiales, sino en términos espirituales. Porque, al final, la razón por sí sola no nos dará paz, no nos dará consuelo, no nos dará sentido a nuestra existencia. Solo la fe, junto con una razón que la respete, podrá hacerlo. Capítulo 10. La desaparición de lo sagrado. En el mundo moderno, cada vez más se va desdibujando la noción de lo sagrado. Lo que alguna vez fue el centro de la vida humana, lo que tocaba lo más profundo de la existencia, ha sido desplazado por una realidad que parece haberse olvidado de la trascendencia. La fe, esa fuerza que unía a las personas en torno a un ideal común, ha sido sustituida por el individualismo y el pragmatismo. Y con ella, lo sagrado ha comenzado a desvanecerse de nuestras vidas. Cuando Peggy habla de la desaparición de lo sagrado, no se refiere solo a la pérdida de las iglesias o las catedrales, ni a la disminución de la devoción religiosa. Se refiere a algo mucho más profundo, algo que afecta a la esencia misma de lo humano, la capacidad de reconocer lo divino en lo cotidiano. La capacidad de ver que, en cada acto, por más mundano que sea, hay algo que trasciende, algo que va más allá de la mera función práctica de la vida diaria. La sagrada es la mirada que se detiene ante la belleza de la naturaleza, la que se eleva en el acto de la oración, la que se honra en los momentos de sacrificio y amor. Lo sagrado no es un lugar ni un objeto, es una actitud, una disposición del alma que permite al ser humano ir más allá de lo material, más allá de lo inmediato. Es la capacidad de mirar el mundo y verlo como un reflejo de algo mayor,
de algo que no podemos comprender plenamente pero que nos llama a algo más. Sin embargo, hoy en día, esa capacidad se ha perdido. La sociedad moderna, con su obsesión por la razón, el control y el progreso, ha relegado lo sagrado al olvido. Lo divino ha sido reemplazado por lo práctico, por lo medible, por lo que puede ser entendido y controlado. Las catedrales, que una vez fueron el refugio de lo sagrado, han sido convertidas en museos, en ruinas que ya no tienen el poder de mover al alma. La religión, que antes estructuraba la vida de los pueblos, ha sido reducida a una mera tradición, a un vestigio de lo que alguna vez fue. La desaparición de lo sagrado, según Pegui, no es solo una cuestión religiosa. Es una cuestión existencial. Cuando dejamos de ver lo sagrado en nuestras vidas, cuando dejamos de reconocer la presencia de lo divino en lo mundano, perdemos algo fundamental. Perdemos la capacidad de trascender, de mirar más allá de lo inmediato, de conectarnos con una realidad que no se mide en términos de eficiencia o éxito, sino en términos de amor, sacrificio y esperanza. El ser humano se encuentra hoy ante un vacío espiritual que no sabe cómo llenar. La razón ha dado respuestas a muchas preguntas, ha desentrañado los misterios del universo, ha desafiado los límites de la ciencia y la tecnología. Pero, a medida que ha avanzado, ha dejado atrás las preguntas que realmente importan. ¿Para qué vivimos? ¿Qué hay más allá de la muerte? ¿Cuál es el sentido de nuestro sufrimiento? Y, lo más importante, ¿cómo podemos vivir con un propósito, con una fe en algo más grande que nosotros mismos? El vacío que deja la desaparición de lo sagrado es el vacío del alma humana. Porque, sin algo a lo que aferrarse, sin algo que trascienda el tiempo y el espacio, el ser humano se ve perdido en la vastedad de un mundo que parece no tener sentido. Y, en ese vacío, se busca llenar con todo lo que es efímero: el dinero, el poder, el placer, las distracciones. Pero ninguna de estas cosas puede llenar el vacío que deja lo sagrado. Ninguna de estas cosas puede darle al hombre lo que realmente necesita: una conexión con lo divino, una razón para vivir, un propósito que trascienda lo temporal. Es por eso que Pegui no solo lamenta la desaparición de las catedrales, sino que lamenta la desaparición de la capacidad de ver lo sagrado en la vida. Lamenta que los hombres hayan perdido la mirada que, al contemplar una flor, ve no solo un objeto natural, sino un reflejo de la belleza divina. Lamenta que la vida se haya reducido a un simple acto de supervivencia, en lugar de ser una constante búsqueda de significado. Y lo peor de todo, según Pegui, es que esta desaparición de lo sagrado no se percibe como una pérdida, sino como una victoria. La sociedad moderna celebra la libertad de pensamiento, la emancipación de la religión, el triunfo de la razón sobre la superstición. Pero, en ese proceso, ha perdido algo invaluable. Porque, cuando el hombre ya no puede ver lo sagrado, ya no puede ver más allá de su propia existencia. Ha dejado de mirar al cielo, ha dejado de buscar lo eterno, y se ha encerrado en los límites de lo finito. Lo sagrado no solo reside en lo religioso. Es una forma de vivir, es una forma de ver el mundo. Y cuando esa mirada se pierde, el hombre se convierte en un ser incompleto, incapaz de encontrar el sentido verdadero de su vida. Lo sagrado, entonces, no es algo que se pueda imponer desde afuera, sino algo que debe nacer desde dentro, de la capacidad del ser humano para ver lo divino en lo cotidiano, en lo simple, en lo invisible. Es necesario recuperar esa mirada, esa capacidad de ver lo sagrado. Y para hacerlo, debemos recordar lo que significaban las catedrales, no solo como edificios, sino como símbolos de una fe que trascendía todo lo material. Si logramos recuperar esa visión, si logramos mirar el mundo con la mirada de lo sagrado, entonces habremos vuelto a encontrar el sentido que se nos ha perdido. Capítulo 11. La herencia de la modernidad. La modernidad, con su promesa de progreso y racionalidad, ha traído consigo una transformación profunda en la forma en que entendemos el mundo y nos relacionamos con él. Durante siglos, las sociedades estuvieron guiadas por principios que estaban anclados en lo sagrado, en la creencia en algo trascendente que daba sentido a la vida humana. Sin embargo, con la llegada de la modernidad, estos principios fueron cuestionados, y las bases espirituales que una vez sustentaron la civilización comenzaron a desmoronarse. Pegui señala que la modernidad no solo ha cambiado la forma en que vivimos, sino también la forma en que pensamos, sentimos y creemos. La modernidad nos ha dado avances increíbles en la ciencia, la tecnología y la organización social. Nos ha permitido vivir más tiempo, entender el universo en formas que nuestros ancestros no habrían podido imaginar. Pero, al mismo tiempo,
ha traído consigo un precio. La modernidad nos ha separado de nuestras raíces, nos ha despojado de las creencias que daban significado a nuestras vidas, y ha erosionado la conexión profunda que teníamos con lo sagrado. Lo que la modernidad ha creado, según Peggy, es una herencia que está marcada por el olvido de lo divino, por la desafección hacia lo trascendente. Hemos sustituido lo eterno por lo temporal, lo espiritual por lo material. La búsqueda de conocimiento se ha centrado en lo tangible, lo comprobable, lo que puede ser observado, medido y explicado. La fe, el misterio y lo sagrado, que durante tanto tiempo fueron los pilares sobre los que se construyó la sociedad, han sido relegados a un segundo plano, considerados como meras supersticiones o vestigios de un pasado obsoleto. Sin embargo, Peggy no se limita a lamentar este cambio, sino que lo enfrenta con una crítica profunda. La herencia de la modernidad, aunque ha traído consigo muchos logros materiales, ha dejado un vacío espiritual que no puede ser llenado con bienes de consumo, tecnología o ciencia. Aunque la razón moderna ha logrado explicar muchas cosas, no ha logrado darle respuesta a las preguntas más profundas de la vida. ¿Por qué existimos? ¿Qué nos da sentido? ¿Qué es lo que nos hace humanos? La modernidad, al poner la razón por encima de la fe, ha dejado al hombre moderno sin una brújula para orientarse en un mundo que, aunque más claro en términos materiales, sigue siendo misterioso y desconcertante. La ciencia puede explicar el funcionamiento del universo, pero no puede responder a las preguntas existenciales que todos enfrentamos. La razón puede desentrañar los secretos de la naturaleza, pero no puede dar sentido al sufrimiento, a la muerte, a la vida misma. Es aquí donde Peggy nos invita a reflexionar sobre el legado de la modernidad. Mientras que muchos celebran los avances tecnológicos y científicos de la era moderna, pocos se detienen a pensar en lo que hemos perdido en el camino. Hemos ganado una comprensión más profunda del mundo exterior, pero hemos perdido el acceso al mundo interior, al mundo de la fe, de la espiritualidad, de lo sagrado. En la herencia que nos deja la modernidad, hay un vacío que, por más que busquemos llenar con avances tecnológicos y logros materiales, nunca podrá ser saciado. La razón, por sí sola, no tiene la capacidad de darnos lo que realmente necesitamos. Un propósito, un sentido, una conexión con algo que trascienda nuestra existencia finita. Peggy, al igual que muchos pensadores de su tiempo, se siente desconectado de la modernidad, no porque rechace los logros de la ciencia o de la tecnología, sino porque ve en ellos una tendencia a reemplazar lo espiritual por lo material. La modernidad ha creado una sociedad que se aferra a lo que puede ver, tocar y medir, pero ha perdido la capacidad de maravillarse ante lo invisible, ante lo que no se puede entender con la razón, pero que da significado a nuestra vida. Esta pérdida de lo espiritual en la sociedad moderna no es solo un hecho individual, sino colectivo. Las generaciones de hoy han crecido en un mundo donde lo sagrado ya no tiene lugar, donde la religión es vista como algo arcaico, donde la espiritualidad es percibida como algo opcional, algo que se puede adoptar si se desea, pero que no es esencial. Y es este cambio de paradigma, este alejamiento de la tradición, lo que ha creado una crisis en la identidad humana. La herencia de la modernidad, entonces, es una herencia incompleta. Nos ha dado avances que mejoran nuestra vida material, pero nos ha dejado sin las respuestas que necesitamos para comprender nuestra existencia. Nos ha dado herramientas para dominar el mundo exterior, pero nos ha despojado de las herramientas necesarias para comprender el mundo interior. Es por esto que Peggy nos llama a una reflexión profunda sobre lo que hemos ganado y lo que hemos perdido con la modernidad. La ciencia, la razón, el progreso son esenciales para el bienestar humano, pero no son suficientes. La verdadera plenitud del ser humano se encuentra en la integración de lo material y lo espiritual, en la capacidad de ver lo sagrado en lo cotidiano, en la búsqueda constante de un sentido que trascienda los límites de la razón y nos conecte con algo más grande. La herencia de la modernidad, entonces, es una herencia que debe ser completada. No podemos seguir viviendo solo en un mundo material, sin reconocer la necesidad de lo espiritual, de lo trascendente. Debemos recuperar la mirada que ve lo divino en todo lo que nos rodea, la capacidad de conectarnos con lo sagrado, de no dejar que la razón sea la única guía de nuestras vidas. Solo así podremos llenar el vacío que la modernidad ha dejado, solo así podremos encontrar un propósito que no se limite a lo finito, sino que se extienda hacia lo eterno. Capítulo 12. La búsqueda del sentido en un mundo secularizado. En la sociedad moderna, el hombre se enfrenta a una paradoja. Por un lado, hemos avanzado enormemente en el conocimiento y en la capacidad de transformar el mundo que nos rodea. La ciencia y la tecnología nos han permitido superar barreras,
comprender los misterios del universo y mejorar nuestra calidad de vida. Por otro lado, a pesar de estos logros materiales, nos encontramos con un vacío existencial que parece imposible de llenar. El mundo moderno, secularizado, ha perdido la capacidad de ofrecer respuestas satisfactorias a las preguntas más profundas de la existencia humana. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué propósito tiene nuestra vida? ¿Qué hay después de la muerte? Peggy, en su obra, señala cómo la modernidad, al despojarse de lo sagrado, ha dejado al ser humano en un estado de desesperación y confusión. La secularización de la sociedad ha traído consigo la promesa de una vida más racional y controlada, pero también ha dado paso a una vida marcada por la incertidumbre y la soledad. Los ideales religiosos, que una vez proporcionaron un marco de significado y propósito, han sido reemplazados por una visión del mundo cada vez más materialista y utilitaria, donde el éxito se mide en términos de bienes materiales, poder y placer. El secularismo, al negar la necesidad de lo trascendente, ha creado un vacío en el corazón de la humanidad. El hombre moderno, privado de una conexión espiritual, se ve obligado a encontrar su sentido en un mundo que parece carecer de él. La razón y la ciencia han dado respuestas a muchas preguntas sobre el funcionamiento del universo, pero no pueden dar respuesta a las preguntas existenciales. La pregunta sobre el sentido de la vida sigue sin ser resuelta, y muchas veces el hombre se siente perdido, como una nave sin rumbo en un océano infinito. La secularización ha llevado a una sociedad que valora lo inmediato, lo tangible, lo medible. Los avances tecnológicos y científicos, aunque impresionantes, no han logrado llenar el vacío interior que el ser humano experimenta. Si bien la modernidad ha dado al hombre una mayor comprensión de su entorno, le ha quitado la capacidad de conectar con algo más grande que él mismo. La vida se ha reducido a un juego de poder y consumo, donde la búsqueda de la felicidad se limita a la adquisición de bienes materiales y placeres fugaces. Peggy critica esta visión del mundo, que coloca la razón y el progreso como los pilares fundamentales de la existencia humana, pero que ignora las necesidades espirituales del ser humano. La razón, por muy avanzada que sea, no puede suplir el hambre de trascendencia que vive en lo más profundo del alma humana. El hombre moderno, al alejarse de lo sagrado, ha perdido la capacidad de maravillarse ante la belleza de la vida, ante la profundidad de los misterios que nos rodean. En un mundo secularizado, el sentido de la vida parece cada vez más eludirnos. Hemos creado un sistema que nos ha dado las herramientas para dominar la naturaleza, pero no nos ha enseñado cómo dominar nuestro propio ser. La vida moderna, al enfocarse exclusivamente en lo material, ha olvidado que el ser humano no solo necesita comer, dormir y trabajar, sino también amar, creer y trascender. La felicidad, que la sociedad moderna asocia con el consumo y el éxito material, se vuelve insustancial cuando nos damos cuenta de que no estamos conectados con algo más grande que nosotros mismos. Es aquí donde entra la crítica de Peggy. No se trata de rechazar los avances de la modernidad, sino de reconocer que, sin lo sagrado, el hombre se ve privado de una visión completa de la vida. Lo sagrado, la religión, la espiritualidad, no son solo elementos del pasado, son las claves que permiten al ser humano encontrar su verdadera esencia, su verdadero propósito. La falta de conexión con lo trascendental ha dejado al ser humano huérfano de sentido, en una búsqueda constante que no lleva a ninguna parte. La secularización, entonces, ha despojado al hombre de su capacidad para encontrar sentido en lo cotidiano. La vida moderna, que se vive de acuerdo con los dictados de la razón y el mercado, ha olvidado la importancia de lo espiritual, de lo simbólico, de lo que no puede ser tocado pero que nos da el impulso para vivir. Sin lo sagrado, el hombre moderno no solo pierde su conexión con lo divino, sino también con su propia humanidad. La secularización ha llevado a una disociación entre el hombre y su entorno, entre el hombre y sus propios valores más profundos. En lugar de encontrar sentido en su vida a través de la espiritualidad y la conexión con lo sagrado, el hombre busca respuestas en el éxito, el poder y la riqueza. Y aunque estos logros puedan proporcionar momentos de satisfacción temporal, no son capaces de satisfacer las necesidades más profundas del ser humano, que son de naturaleza espiritual y existencial. Peggy, a través de su obra, nos invita a reflexionar sobre esta pérdida de lo sagrado y la necesidad de recuperar una visión más profunda de la vida. No se trata de rechazar el progreso, ni de renunciar a los avances de la modernidad, sino de reconocer que sin una conexión con lo trascendental, la vida pierde su verdadero sentido. El sentido de la vida no puede ser encontrado en la acumulación de bienes materiales ni en el poder, sino en la capacidad de conectar con lo divino, con lo eterno, con lo que trasciende nuestra existencia temporal.
Es necesario recuperar esa mirada que ve lo sagrado en todo lo que nos rodea, que no se conforma con lo que es visible y medible, sino que busca lo invisible, lo intocable, lo que nos conecta con el misterio de la vida. Solo entonces, en ese acto de búsqueda constante, el ser humano podrá encontrar el verdadero sentido de su existencia. Capítulo 13. La crisis de la espiritualidad en la era moderna. La espiritualidad, esa dimensión fundamental de la experiencia humana, ha sido gradualmente desplazada por el auge de la razón, la ciencia y el materialismo en la era moderna. Peggy, al igual que muchos pensadores de su tiempo, no podía evitar ver con preocupación cómo la sociedad se alejaba de lo que alguna vez fue el núcleo de la vida humana, la búsqueda de lo trascendental, lo sagrado, lo divino. En tiempos pasados, la espiritualidad no solo formaba parte de la religión, sino que era una fuerza vital que impregnaba todos los aspectos de la vida diaria. Los rituales, las ceremonias, las creencias, los valores espirituales eran el marco a través del cual las personas comprendían su existencia. Pero, con el avance de la modernidad, el hombre ha dejado de mirar hacia arriba, hacia el cielo, y ha comenzado a fijarse exclusivamente en lo que puede ver, tocar y medir. En lugar de buscar respuestas en lo divino, el ser humano ha buscado respuestas en los hechos tangibles, en lo material. Peggy observa que este cambio ha provocado una crisis de espiritualidad que ha dejado a muchas personas desconectadas de su esencia más profunda. La espiritualidad, que antes otorgaba un sentido de propósito y dirección, ha sido reemplazada por una visión utilitaria de la vida, donde la eficiencia, el éxito material y el bienestar individual son los objetivos predominantes. La creencia en algo superior, en un poder trascendental que da significado a nuestra existencia, ha sido suplantada por la creencia en la razón, el progreso y el consumo. La crisis espiritual es más profunda de lo que parece. El ser humano, al perder su conexión con lo sagrado, se enfrenta a un vacío existencial. Ya no sabe cuál es su propósito, qué sentido tiene su vida ni qué lo trasciende. La ausencia de espiritualidad crea una sensación de fragmentación, de pérdida de identidad. El hombre moderno se ha convertido en un ser desorientado, buscando respuestas en un mundo que ya no ofrece las certezas y las esperanzas que ofrecía lo divino. El secularismo, aunque prometía liberar a la humanidad de las cadenas de la superstición, ha dejado un vacío que no puede ser llenado por la razón y la ciencia. Aunque éstas nos proporcionan explicaciones sobre el mundo natural, no pueden ofrecernos una respuesta a las preguntas más fundamentales de la vida humana. La ciencia puede decirnos cómo funcionan las estrellas, pero no puede decirnos por qué existimos, por qué sufrimos, o qué nos espera después de la muerte. La razón puede explicarnos los procesos biológicos que nos hacen vivir, pero no puede darnos un propósito trascendente para nuestra vida. Peggy, en su análisis de la crisis espiritual, nos hace reflexionar sobre cómo la modernidad ha descifrado casi todo en términos de utilidad. Lo que no tiene una función práctica es descartado o relegado a un plano secundario. La religión, las creencias espirituales, y lo simbólico han sido considerados como aspectos irrelevantes de la vida humana. Sin embargo, este enfoque pragmático ha llevado a una desconexión profunda con las raíces espirituales que constituyen la naturaleza humana. A través de esta crisis espiritual, Peggy señala una tragedia. El hombre ha dejado de ver lo divino en su vida cotidiana. La belleza, la poesía, el amor, la esperanza, todo aquello que alguna vez fue considerado una manifestación de lo sagrado, ahora se ve solo como un accesorio prescindible. La búsqueda de la verdad ha sido sustituida por la búsqueda de poder y riqueza, y la vida espiritual ha sido reemplazada por una existencia centrada en el consumo y el logro material. Esta crisis no es solo un fenómeno individual, sino colectivo. Toda una sociedad ha olvidado los valores espirituales que un día le dieron sentido. La modernidad, en su afán de racionalizar y secularizar todos los aspectos de la vida, ha dejado al ser humano desposeído de la dimensión trascendental. Este vacío espiritual ha sido responsable de la creciente ansiedad, alienación y desesperación que caracteriza a las sociedades modernas. Aunque los avances materiales son innegables, lo que hemos perdido en el camino es nuestra conexión con lo que nos hace verdaderamente humanos, nuestra capacidad de asombro, de esperanza, de fe. La espiritualidad, en su forma más pura, no es una cuestión de doctrinas o rituales, sino de una apertura al misterio y lo trascendental. No se trata de creer en un sistema religioso rígido, sino de reconocer que la vida humana es mucho más que lo que vemos con nuestros ojos y medimos con nuestra razón. La verdadera espiritualidad nos invita a mirar más allá de lo visible, a encontrar lo sagrado en los pequeños momentos de la vida, en el amor, en la belleza,
en el dolor. Nos invita a reconocer que hay algo que trasciende nuestra existencia, algo que nos conecta a todos como seres humanos. Peggy, al enfrentar esta crisis espiritual, nos ofrece una llamada de atención. No se trata de rechazar la ciencia ni los avances materiales, sino de entender que estos avances, por valiosos que sean, no pueden llenar el vacío espiritual que todos sentimos en lo más profundo. La verdadera plenitud del ser humano solo puede encontrarse cuando reconocemos nuestra dimensión espiritual, cuando recuperamos el sentido de lo sagrado en nuestra vida diaria. En conclusión, la crisis de la espiritualidad en la era moderna no es solo una cuestión de la pérdida de la fe religiosa, sino una desconexión más profunda con nuestra esencia más verdadera. El hombre moderno, al alejarse de lo trascendental, ha perdido el sentido profundo de su existencia. Es necesario, entonces, recuperar esa conexión con lo divino, con lo espiritual, no solo como una necesidad personal, sino como una necesidad colectiva. Solo a través de la espiritualidad, el ser humano podrá encontrar el verdadero propósito de su vida y sanar el vacío que ha dejado la secularización. Capítulo 14. El retorno a lo sagrado como respuesta a la crisis moderna. En un mundo que parece cada vez más despojado de lo trascendental, la pregunta inevitable que surge es, ¿cómo recuperar lo que hemos perdido? La secularización ha llevado al hombre moderno a una profunda crisis espiritual, y la ausencia de lo sagrado ha dejado un vacío existencial que ningún avance material puede llenar. Sin embargo, Peggy no se resigna ante este vacío. En su obra, señala que la solución a esta crisis no reside en una vuelta atrás, en una idealización del pasado, sino en un retorno renovado y profundo a lo sagrado, entendido de una manera que trascienda los límites de las religiones organizadas y se conecte directamente con la experiencia humana. El retorno a lo sagrado no implica necesariamente un regreso a las estructuras religiosas tradicionales, que, como bien sabemos, también están marcadas por sus propias contradicciones y limitaciones. Lo sagrado no se refiere exclusivamente a los rituales o dogmas religiosos, sino a una actitud de apertura hacia lo trascendental, hacia aquello que nos conecta con una realidad que va más allá de la materialidad de nuestro mundo cotidiano. Es un retorno a la capacidad de asombro, a la maravilla ante el misterio de la vida, a la reverencia por la belleza, el amor y la creación. Peggy nos invita a reconocer que lo sagrado está presente en lo cotidiano, en los actos más simples de la vida. La espiritualidad no se encuentra exclusivamente en las iglesias ni en los templos, sino en cada acto que realizamos con conciencia y respeto. El retorno a lo sagrado es una invitación a ver la vida con otros ojos, a descubrir lo divino en lo mundano, a encontrar el sentido en lo que parece trivial o insignificante. Este retorno a lo sagrado es también un acto de resistencia. La modernidad, con su culto al progreso y al materialismo, ha intentado convencernos de que solo lo que se puede ver, medir y tocar tiene valor. Nos ha dicho que la espiritualidad es una superstición, algo obsoleto, un vestigio de tiempos pasados. Sin embargo, Peggy argumenta que esta visión reductora de la realidad nos ha hecho perder una parte fundamental de lo que significa ser humano. La espiritualidad, lo sagrado, no es algo que pueda ser reemplazado por la razón o el materialismo. Es una dimensión inherente a nuestra naturaleza, que debe ser cultivada y vivida si queremos alcanzar una vida plena y auténtica. El retorno a lo sagrado también implica una renovación del sentido de comunidad. Vivir en una sociedad secularizada nos ha aislado en muchos sentidos. La búsqueda individualista de la felicidad, centrada en el consumo y el logro personal, ha roto los lazos que nos unen a los demás. El sagrado, por el contrario, nos invita a conectar, no solo con lo divino, sino con nuestros semejantes. La espiritualidad verdadera nos enseña que no estamos solos, que somos parte de algo más grande, que nuestras vidas tienen un propósito que trasciende lo personal. Peggy nos muestra que el retorno a lo sagrado no es un proceso fácil. Vivimos en una sociedad que valora lo tangible, lo medible, lo inmediato. La ciencia y la tecnología, aunque han traído innumerables beneficios, también han despojado al hombre de su capacidad para conectar con el misterio y lo intangible. El mundo moderno nos ha acostumbrado a vivir en un estado de constante distracción, donde lo que verdaderamente importa, lo que está fuera de nuestro control, nos resulta ajeno y distante. Para recuperar lo sagrado, debemos estar dispuestos a mirar más allá de lo que vemos, a silenciar el ruido de la vida cotidiana y a abrir nuestros corazones a lo que no puede ser comprendido por la razón. Este retorno, sin embargo, no es solo una cuestión personal. La crisis espiritual que enfrentamos hoy es también una crisis colectiva.
Si no somos capaces de encontrar un sentido más profundo en nuestras vidas, como sociedad nos arriesgamos a caer en una alienación aún mayor, a perder lo que nos conecta como seres humanos. El retorno a lo sagrado es, en este sentido, un llamado a recuperar nuestra humanidad, a redescubrir los valores que nos unen y que nos permiten vivir de manera plena y consciente. La modernidad, aunque no puede retroceder, también debe aprender a integrar lo sagrado en su tejido. La ciencia, la tecnología y el progreso no tienen que ser enemigos de la espiritualidad. De hecho, pueden coexistir si somos capaces de mantener una visión holística de la vida. La verdadera modernidad no es la que destruye lo sagrado, sino la que lo integra de manera profunda, reconociendo que el hombre no es solo un ser racional, sino también espiritual, emocional y existencial. Peggy, en su mensaje final, nos invita a la esperanza. Aunque la crisis espiritual sea profunda, no está todo perdido. El regreso a lo sagrado es posible, pero requiere de un cambio de actitud. Es necesario que cada uno de nosotros busque, de manera personal y colectiva, ese vínculo con lo trascendental, con lo divino, con lo esencial. El retorno a lo sagrado no es un acto de nostalgia, sino de renovación. Es un retorno hacia lo que nunca debería haberse perdido, la capacidad de vivir con sentido, de conectar con lo eterno, de encontrar en lo cotidiano la huella de lo divino. El hombre moderno, aunque marcado por la crisis, tiene la posibilidad de encontrar una respuesta. Esta respuesta no está en el progreso material, ni en el consumismo, sino en el regreso a lo sagrado. Solo entonces, podremos vivir una vida plena, profunda, conectada con lo esencial. Solo entonces, podremos sanar el vacío que la secularización ha dejado en el corazón del ser humano. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de La muerte de las catedrales de Marcel Peggy. Si disfrutaste de esta narración, no olvides apoyar el canal con tu suscripción y compartiendo este contenido con otros amantes de la literatura. Tu apoyo hace posible seguir trayéndote más audiolibros como este. ¡Hasta la próxima!